¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Vamos a continuar trabajando con nuestro curso de Cálculo 1. El día de hoy vamos a desarrollar ya una parte muy importante que tiene que ver con el contexto que hemos estado trabajando últimamente. Si checas los últimos videos, hemos estado trabajando ya con aspectos en donde se empieza a dar forma a un escenario en donde ya tenemos más claro cuál es la función de la derivada, ¿sí? ¿Para qué sirve y qué nos permite hacer además? Hoy vamos a ampliar este marco y pues no te lo pierdas. Comenzamos. Hasta ahorita hemos estado trabajando con un esquema en donde hemos podido observar el comportamiento de una gráfica, ¿sí? Suponiendo que es una función continua, y decidir si esta tiene un máximo, tiene un mínimo, es creciente, es decreciente, pero no tenemos más o no se nos da más información. Es ahí que tenemos que ir un poco más allá. Y para ir un poco más allá necesitamos algo más. ¿Y como qué es eso? Eso de más. Pues necesitamos establecer un nuevo nivel. Este nivel implica un orden superior. No es cierto. No te creas, ese orden superior no está en los cielos, sino un orden superior en cuanto a derivadas. Este orden superior, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a un término en donde si tenemos una función, en este caso f, y resulta que f es diferenciable en un intervalo a, b, ¿sí? Y resulta que f es la derivada de f' es la derivada de f en a, b, entonces sabemos que f está definida, f' está definida en a, b. Ahora, podemos darnos cuenta que si f' está definida en a, b, la podemos ver también como una función. Entonces, al verla como una función, podemos también suponer, si es el caso, lo siguiente. Podemos también suponer que si el límite, cuando x aproxima a x0, de f' de x menos f' de x0 entre x menos x0 existe, es decir, si este límite existe, pues es exactamente lo mismo, porque tomamos a f' como una función f, no tiene ningún problema. Entonces, lo único que haríamos aquí es observar que tenemos f' de x0', y esto lo vamos a denominar como fb' de x0, ¿sí? A esta la vamos a llamar la segunda derivada. Y podemos continuar con este proceso de forma indefinida, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos proponer también, en el mismo caso, que si esta función es diferenciable en el intervalo a, b, y esta función está definida en el intervalo a, b, y ocurre esto, ¿sí? La derivada de esta función existe, por lo tanto es esta, la definimos como esta. Ahora, si vemos a esta como una función definida en un intervalo abierto también, y sabemos que esta función es diferenciable y que tiene derivada, entonces también podemos suponer que esta función, si es el caso, plantearla en estos términos y ver una derivada en un tercer nivel, ¿sí? O en un orden superior de 3. De ahí podemos seguir a 4, 5, 6, etc., ¿sí? ¿Y eso qué va a implicar? Pues que estamos hablando
en términos generales de derivadas múltiples en términos o de derivadas iteradas, por así llamarlo, ¿sí? Porque derivación múltiple se refiere también, técnicamente hablando, a un nivel en donde estamos en otras dimensiones, es decir, estamos en dimensiones superiores a 2, a 3, a 4, etc. ¿Sí? Pero en este caso estamos en una sola dimensión, estamos tomando funciones de R en R, ¿sí? Por lo tanto, el hecho de saber que tenemos la posibilidad de una segunda derivada, de una tercera, etc., pues eso ya nos lleva a un punto en donde estamos hablando de derivadas de orden superior. Y eso lo vamos a utilizar pues reiteradamente en lo que sigue dentro de este video. Volvemos con más. Bien, una vez que hemos definido ya nuestro orden superior de derivadas, vamos a concentrarnos por el momento en algo que nos va a permitir precisamente ver con mayor detalle ya lo que va a ser en su momento y nos va a servir mucho para graficar una función. Hay funciones que son muy fáciles de graficar, ¿sí? Pero hay funciones que son realmente complicadas y no podemos a ojo, ahora sí que una vez que ya conocemos algunas funciones como x cuadrada, x cúbica, x a la cuarta, etc. Y cualquiera de estas variaciones ya sabemos que podemos interpretarla como una parábola, como una hipérbola, en fin. Podemos definirlas nada más de verlas, ¿no? No necesitamos dibujarlas porque ya muchas de estas gráficas ya las conocemos. Sin embargo, hay gráficas que definitivamente no podemos saber todavía si no tenemos claro cómo se mueve una gráfica. En ese caso, lo que necesitamos pues es ir un poco más hacia adentro de los esquemas que podemos plantear para definir más cuestiones que nos permitan adentrarnos dentro de una gráfica. Por ejemplo, supongamos que tenemos nuestro plano, ¿sí? Y en este caso tenemos una función que hace algo así. Y en esta parte tenemos un punto A y acá tenemos un punto B. Ahora, aquí vamos a trazar un punto X1 y aquí un punto X2. A estos puntos donde estamos intersectando a X con, en este caso, el punto X1 f de X1, ¿sí? Lo vamos a llamar P1. Y al punto que está definido acá, que sería en este caso P2, igual a X2, f de X2. Vamos a tomar un punto, o más bien, vamos a trazar un segmento de recta, ¿sí? Y a partir de aquí, pues, podemos definir un punto aquí, un punto, llamémoslo X0, pero X0 va a ser equivalente ¿a quién? Va a ser equivalente a 1 menos t, ¿sí? Por X1 más t veces X2. Y para que esto ocurra, t tiene que estar dentro del intervalo abierto 0,1. Ahora, teniendo esto,
vamos a tener un punto P aquí y un punto Q acá. Un punto Q. ¿Cómo definimos a P y cómo definimos a Q? Bueno, el punto P lo podemos definir como el punto que va de 1 menos t por x1 más x2, f, déjenme hacerlo un poco más pequeño, ¿sí? Para que pueda entrar aquí, sería f, sería 1 menos t por x1 más t veces x2. Ese sería, pues, el que está aquí. ¿Quién sería el que va acá? Pues sería f de 1 menos t de x1 más t veces x2. Que lo podemos plantear también como que es x0, f de x0. En este caso, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que dada la construcción de la gráfica como la acabamos de plantear, el punto Q está por arriba del punto P. Y entonces, ¿cuál sería la definición o cuál sería el nombre que le podemos dar a Q? Bueno, Q lo podemos plantear de la siguiente forma. 1 menos t veces x1 más t veces x2, exactamente porque estamos sobre el mismo punto, ¿sí? ¿Cuál sería la connotación ahora con respecto a P? Perdón, sí, con respecto a qué? Con respecto a P en términos de Q. Tenemos que plantear el valor de... Lo vamos a poner como 1 menos t veces f de x1 más t veces f de x2. Ese sería el valor que toma Q. ¿Y para qué nos sirven estos dos datos? ¿Qué te puedes imaginar? Si observas, ¿sí? No hemos dicho nada al respecto de una concavidad. Ya habrás escuchado tal vez en algún otro curso o por algún otro canal o con algún otro profesor que la concavidad de una gráfica, ¿sí?, se remite a ciertos factores. En este caso, si te das cuenta, al trazar una línea recta, en este caso una línea recta secante a la curva, ¿sí?, ¿qué es lo que está pasando? Al trazar esta línea recta secante sobre dos puntos x1, x2 o P1 y P2, ¿sí?, va a ocurrir de dos formas. Si la curva hace algo de esto o hace algo de esto, esa recta secante puede cortar en este otro contexto. Y ese mismo punto Q estaría ahora por debajo y el punto P estaría por arriba. ¿Qué es lo que te puedes imaginar a partir de estos datos? Exactamente, que tenemos una concavidad hacia abajo si el punto Q está por encima y si el punto del punto P. Y si el punto Q está por debajo del punto P, entonces tenemos una concavidad hacia abajo, ¿sí? En este caso, muchos llaman a esta concavidad donde afirman que la concavidad se llama convección o es convexa la curva, ¿sí? Y bueno, a partir de aquí vamos a dar
las siguientes dos definiciones. No teníamos dos definiciones, tenemos tres. Me equivoqué, los engañé. Pero, bueno, no es para menos, porque son importantes estas tres definiciones. La primera nos dice lo siguiente: vamos a tener una función f definida en un intervalo cerrado, a, b, y se dice que es cóncava hacia arriba o convexa sobre el intervalo abierto a, b, si para toda x1 y x2 en el intervalo a, b, f de 1 menos t de x1 más t veces x2 es menor que 1 más t de f de x1 más t veces f de x2. La segunda, esto también cuando t está entre 0 y 1, ¿sí? Ahora, la segunda definición versa de la siguiente forma, es inversa a esta, entonces, valga la cacofonía, sea f una función definida en el intervalo cerrado a, b y se llama cóncava hacia abajo sobre a, b si para toda x1 y x2 en el intervalo abierto f de 1 menos t de x1 más t veces x2 es mayor que 1 menos t de f de x1 más t veces f de x2. Lo que va a establecer, como vimos en la gráfica anterior, es que estos valores, uno va a ser mayor que el otro, ¿sí? Porque si recordamos nuestra... A ver si puedo hacerlo aquí en una pequeña gráfica. Si recordamos, teníamos algo así. Y teníamos nuestro punto así. Trazábamos esto y teníamos por acá. Entonces, los valores que nos atañen, acá era x0, ¿sí? Y aquí me daba un valor f en x0. Y por acá me daba otro valor f de... no es f, sino f de x0 más algo, ¿no? Que estamos viendo que es esto. Ahora, a partir de aquí sabemos que f de x0 más algo, ¿sí? Es mayor que f de x0, que es lo que estamos viendo aquí en esta gráfica. Bueno, no en esta gráfica, perdón, que es lo que estamos viendo en esta pequeña gráfica y es lo que nos dice esto. Ahora, los valores que estamos evaluando son estos dos, ¿sí? Los puntos, como los estábamos estableciendo, ya los vimos anteriormente. Si tienes dudas, regresa un poco el video, ¿sí? Y va a pasar exactamente lo mismo acá. Aquí lo que ocurriría sería que si tenemos nuestra gráfica de esta forma y trazamos nuestra recta, ¿sí? Teníamos nuestro punto Q por debajo y nuestro punto P por arriba. Va a pasar exactamente lo contrario, ¿sí? Se va a invertir la desigualdad. ¿Por qué? Porque entonces f de x más algo va a estar por debajo, ¿sí? Que f de x0, que es esto. Entonces, a esta la llamamos cóncava hacia arriba o convexa y a esta cóncava hacia abajo. Ahora, una de las definiciones que más reconocimiento tienen para nosotros es lo que se llama punto de inflexión. Necesitábamos dar estas dos definiciones para poder hablar del punto de inflexión. ¿Por qué? Porque un punto de inflexión, ¿qué es? Normalmente, coloquialmente, se habla de un punto de inflexión y es como un punto de ruptura, un punto de cambio, en fin. Sí, por supuesto, es un punto de cambio, pero en matemáticas, ¿cómo lo usamos? Es un cambio en la concavidad. Es decir, si tenemos una función que es cóncava hacia arriba y de repente se vuelve cóncava hacia abajo, perdón, tenemos una función que es cóncava hacia abajo y luego se vuelve cóncava hacia arriba, como la función f de x, ¿sí? Entonces, tenemos en el punto donde se da el cambio de concavidad, ¿sí? Un punto de inflexión. O podemos tener algo de este estilo.
lógicamente estaríamos pensando que ese es el punto de inflexión. Esta es otra función del tipo x cúbica. Tenemos funciones que hacen algo parecido. Por ejemplo, funciones que hacen algo así, que son como una W. ¿Cuáles serían nuestros puntos de inflexión? Aquí no nada más tenemos uno, sino tenemos dos. Estos puntos de inflexión serían estos de aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos una concavidad hacia abajo, hacia arriba, y tenemos una concavidad hacia abajo, y luego tenemos otra concavidad hacia arriba. ¿Sí? Estas funciones son del tipo x cuarta. ¿Sí? Y a partir de aquí, pues lógicamente la definición que damos es que un punto sobre la gráfica de una función donde la dirección de la concavidad cambia, ¿sí?, se llama punto de inflexión. Es ahí donde toma su nombre, ¿sí? Y también hay que tener cuidado porque muchas veces nos podemos confundir y pensar que este es un punto de inflexión. No, ese es un punto crítico. Yo en algunas ocasiones cuando estaba estudiando, me llegué a confundir entre un punto crítico y un punto de inflexión. Un punto crítico no es un punto de inflexión necesariamente, ¿sí? Es un punto que me da un cambio. Pero a veces un punto crítico sí me puede dar un cambio de concavidad. Por ejemplo, x cúbica. Y ahí, lógicamente, ¿qué estamos viendo? Un cambio de concavidad y donde la función está transformándose en un punto donde no tenemos un máximo o un mínimo, sino que tenemos un punto de inflexión. ¿Sí? Volvemos con un teorema. Te dije que volvíamos con un teorema, bueno, volvemos con dos. Nuevamente te engañé, pero no es para mal. El primer teorema va a quedar de tarea, ¿sí? Esto es para mis alumnos, por lo tanto no lo voy a demostrar en este momento. Tal vez lo demuestre en un video aparte, ¿sí?, una vez que hayan pasado las evaluaciones y pues completemos el espectro de todo esto, ¿no? Lo que dice el primer teorema es lo siguiente: sea f una función con segunda derivada en a, b, entonces la gráfica de f es cóncava hacia arriba sobre a, b, si para toda x en a, b, f' de x es mayor que 0. Y la gráfica de f es cóncava hacia abajo sobre a, b, si para toda x en a, b, f', aquí me faltó un f' de x es menor a 0. Bien. Con esto, de alguna manera, podemos entender, una vez que calculemos la segunda derivada, si tenemos una concavidad y de qué tipo, ¿no? Lo podemos vislumbrar, pero el siguiente teorema completa todo lo que hemos estado trabajando. Este teorema es el que se conoce como el criterio de la segunda derivada. Y entonces dice lo siguiente: sea f diferenciable en a, b tal que para toda c en a, b, f' de c es igual a 0 y f' existe, entonces, si es el caso que f' de x es menor a 0, entonces f tiene un máximo local en C. Y 2, si f' de x es mayor a 0, entonces f tiene un mínimo local en C. ¿Cómo hacemos la demostración? Bueno, por hipótesis sabemos que f' de C es mayor a 0, por lo que tiene un punto crítico, ¿sí? Es decir, la pendiente de la recta tangente en ese punto es igual a 0, lo que va a implicar, ¿qué cosa? Que es horizontal. Entonces, al ser horizontal tenemos un punto crítico ahí. Ahora, como vemos que f', bueno, aquí estamos estamos en esta,
f' es menor a 0, ¿sí? Entonces existe un delta alrededor de C, tal que para toda x en C, intersección A, B, f es cóncava hacia abajo, por lo que es cóncava hacia abajo, por lo que en C, ¿sí?, f tiene un punto máximo. ¿Sí? Estamos conjugando aquí, si es cóncava hacia abajo y además en C tenemos un punto crítico, podemos concluir entonces que en C ese punto crítico lo podemos traducir en un punto máximo, ¿sí? La demostración para 2 es exactamente análoga a esta, nada más que lógicamente tenemos que enfocarnos en el contexto de que la gráfica es cóncava hacia arriba y tenemos también un punto de inflexión, perdón, un punto crítico, y con eso pues podemos concluir que nuestro punto nos da un mínimo local. Con esto concluimos lo que son toda esta parte de lo que es la aplicación de la derivada, y ahora en el siguiente video vamos a ver algunos ejemplos donde estamos aplicando todo lo que hemos visto. Toda la parte teórica ya la dimos, ahora la vamos a aplicar en ejemplos concretos. Cuídate y nos vemos en el próximo video.